Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo al culto Doctrina para la Vida y culto de oración. Así que vamos a dar comienzo ahí a los hermanos que están conectados por Facebook Live. También le damos la bienvenida a los hermanos que están conectados en Zoom. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? También a los hermanos que estamos aquí presentes, que gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite estar juntos nuevamente, ¿verdad? Así que, hermanos, puestos en pie, vamos a dar comienzo y le vamos a poner en las manos de nuestro Señor este culto. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por este jueves más que nos tienes aquí con vida, Señor, listo para adorarte, para glorificar tu santo nombre. Ponemos en tus manos el predicador de hoy, al hermano Nan, que trae este estudio hermoso del libro de Romanos, Señor. Gracias te damos porque estamos aprendiendo, Señor, y sabemos que vamos a ponerlo en práctica. También, Señor, te pedimos por los hermanos que están conectados. Bendíceles, Señor. Y gracias por permitirnos estar aquí. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Vamos a, vamos a adorar, ¿va? A glorificar nuestro Señor por medio de un himno que trae nuestro hermano Emigdio. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. No sé, pero se me ha quedado eso en la mañana. Vamos a cantar, hermanos, un himno, como estamos en temporada navideña. Vamos a entonar este himno que dice, al mundo paz. Creo que es un himno conocido. Creo que podemos. Bien. Es el 187, si tienen algún himnario por ahí. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo, al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder a las naciones. Él probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Okay. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento, hermano. Vamos a llamar a nuestra hermana Aslisandre, que trae las noticias del fin.
Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les traigo las noticias del fin. El megatúnel submarino que une España y Marruecos, un coloso de 65 kilómetros que costará 8.500 millones. Apenas 14 kilómetros separan España y Marruecos en su punto más cercano, pero las aguas del estrecho de Gibraltar actúan como una barrera natural que impide una conexión directa, tan próximos y al mismo tiempo tan lejanos. Durante los últimos años ha tomado fuerza un proyecto monumental, un túnel submarino al estilo de lo visto en otras regiones del mundo, que uniría a ambos países y por extensión Europa y África. Ahora ese sueño parece más cercano que nunca, después de que los estudios más recientes confirmaran que su construcción es técnicamente viable. Así lo revela un informe encargado por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del estrecho de Gibraltar a la empresa alemana líder mundial en tuneladoras. Según el documento, levantar este túnel es posible con la tecnología actual. La primera fase del proyecto podría ejecutarse en un periodo de 6 a 9 años, mientras que los hitos más significativos del proyecto podrían alcanzarse entre 2035 y 2040. El desafío no es menor. Se estima que la obra tendrá un coste cercano a los 8.500 millones de euros, cifra que incluye la construcción de galerías de reconocimiento, los túneles definitivos, terminales y toda la infraestructura complementaria necesaria. El tramo más crítico, situado bajo el umbral de Camarinal, presenta condiciones geológicas extremadamente exigentes, lo que hace del túnel un reto de ingeniería sin precedentes en la región. El informe representa un impulso decisivo para la reactivación del proyecto, retomado por el gobierno en 2023 tras años de estudios preliminares. Con la viabilidad técnica confirmada, CESEXA ha encargado a la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte la actualización del anteproyecto, iniciado en 2021. El documento final, que deberá completarse antes de agosto de 2026, detallará el diseño de la galería de reconocimiento, revisará los análisis anteriores y actualizará el trazado, la geología y la geotécnica del túnel. En términos de ingeniería, el proyecto contempla un túnel submarino de 65 kilómetros de longitud, de los cuales 40 recorrerán territorio hasta Vejer de la frontera, donde se ubicaría la terminal. La conexión ferroviaria se integrará con la línea Cádiz-Sevilla, mediante un ramal de doble vía y un ramal de vía única hacia Algeciras. El túnel contará con un doble tubo de vía única para pasajeros y mercancías, además de una galería de servicio y seguridad, y alcanzará una profundidad máxima de 475 metros bajo el mar. Una vez completado, permitirá cubrir los 14 kilómetros que separan España y Marruecos en apenas 30 minutos, marcando un antes y un después en la ingeniería y la conexión entre ambos continentes. Esas son las noticias del fin. Dios les bendiga. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana. Vamos a continuar y vamos a leer el material de edificación de este culto. Se titula El propósito de nuestra vida. La Biblia es muy clara en cuanto a cuál debe ser nuestro propósito en la vida. Los hombres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento buscaron y descubrieron el propósito de la vida. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, descubrió la futilidad de la vida cuando se vive solo para este mundo. Salomón nos da estas importantes conclusiones en el libro de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo lo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Salomón dice que el todo de la vida es honrar a Dios con nuestros pensamientos y vida, guardando su mandamiento, porque un día comparecemos ante Él en el juicio. Parte de nuestro propósito en la vida es tener a Dios y obedecerle. Otra parte de nuestro propósito es ver la vida en esta tierra en perspectiva. A diferencia de aquellos que se enfocan solo en esta vida, David buscaba su satisfacción en el tiempo futuro. Él decía:
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esto lo leemos en Salmo 17:15. Para David, su completa satisfacción llegaría el día cuando despertara en una vida futura, mirando a Dios en compañerismo con Él y siendo como Él. Y siendo como Él. Primera de Juan 3:2. En el Salmo 73, Asaf habla acerca de cómo él fue tentado, envidiar a los impíos, quienes parecían no tener problemas y aumentaban sus riquezas, a expensas de aquellos quienes se aprovechaban. Pero entonces consideró su destino final. Entonces, en contraste con lo que ellos anhelaban en sus vidas, declara en el versículo 25 lo que más le importaba. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Para él, una relación con Dios es lo que más importaba, sobre todo lo demás en la vida. Sin esa relación, la vida no tiene un verdadero propósito. El apóstol Pablo habló acerca de todo lo que él había logrado antes de ser confrontado por el Cristo resucitado. Y como todo lo que una vez tenía y había alcanzado era como una pila de basura para él, comparado ahora con la excelencia del conocimiento de Jesucristo en Filipenses 3 del 9 al 10. Él dice que lo que él quería era ser hallado en él, no temiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Nuevamente, para Pablo, lo que más importaba era conocer a Cristo y ser hallado justo por la justicia obtenida de Dios a través de la fe en Jesucristo y vivir en comunión con Él. Aun cuando eso le acarreará sufrimiento, en 2 de Timoteo 3:12, en conclusión, él anhelaba el momento cuando él tendría parte en la resurrección de entre los muertos. Nuestro propósito en la vida, como Dios originalmente creó al hombre, es, primero, glorificar a Dios y disfrutar el compañerismo con Él. 2, relacionarse con otros. 3, trabajar. Y 4, ejercer dominio sobre la tierra. Pero al caer el hombre en el pecado, el compañerismo con Dios fue roto. Las relaciones con otros con frecuencia difíciles. El trabajo parece tener siempre sus lados negativos y el hombre batalla para mantener un aparentemente dominio sobre la naturaleza. Solo restaurando el compañerismo con Dios a través de la fe en Jesucristo se puede redescubrir el propósito de la vida. El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Glorificamos a Dios temiéndole y obedeciéndole, manteniendo nuestros ojos en nuestro futuro, hogar en el cielo y conociéndole íntimamente. Disfrutamos a Dios al seguir sus propósitos para nuestra vida, lo cual nos permite experimentar gozo verdadero y duradero, la vida abundante que Él desea para nosotros. Amén, hermanos. Este es el material de edificación titulado El propósito de nuestra vida. Vamos a leer la información de la semana para que tomemos nota, ¿verdad? Le invitamos a pasar por la librería donde encontrará muchos recursos edificantes para su crecimiento espiritual. Tenemos precios especiales en el comentario de Mateo, tomo 1 y 2, escrito por el doctor Evis Carballosa. Además, los comentarios de Apocalipsis, la epístola a los romanos y la primera epístola a los corintios, escrita por el pastor José Mayen Maya. También contamos con el libro Advertencia, Juicio y Restauración, escrito por el pastor Cornelio Rivera.
Aproveche a agregar su colección estas obras y también regalarle a sus seres queridos porque sin duda servirán para su edificación. Otra información, hermanos, les invitamos a participar de los cultos especiales de fin de año, este miércoles 24, el próximo miércoles, hermano, de diciembre, en horario especial de 10 a.m. a 12 mediodía. Tema: nació el Señor. Texto clave: Lucas 1:30 al 31. Les esperamos. Va a que traer invitados, nuestra familia, hay que traerlos. Solicite su boleta de petición de oración personal, anote sus peticiones personales de oración y deposítela en el ofrendero, con el fin de que todos los jueves la llevemos en una cajita al culto de doctrina para la vida y oración, para que podamos presentar juntos al Señor estas peticiones por medio de una oración grupal de todos los asistentes del culto, ¿verdad? Ahí hay boletas, hermano, para apuntar nuestras peticiones. También, queridos hermanos, les recordamos la importancia de estudiar la palabra de Dios y las doctrinas que ahí se encuentran. Le invitamos a inscribirse al discipulado de formación cristiana en los 4 niveles, ¿verdad? Pida la boleta de inscripción a los hermanos de servicio al templo, hermanos. Hay que inscribirnos, ¿va? Para el DFC. También a todos los jóvenes de nuestra iglesia le invitamos a nuestro campamento de jóvenes el viernes 16, sábado 17 de enero del 2026. El lugar del campamento será El Encuentro, ubicado en Santa Lucía. Ya pueden inscribirse, pida la boleta a los hermanos de servicio al templo. Hermanos, estamos informados, ¿verdad?, de todas las actividades que se vienen para nuestra iglesia. Así que esta es la información y ahora vamos a llamar a nuestro hermano Onan Morel, que trae el estudio del libro de Romanos, ¿verdad? Onan. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos. Hermanos, es increíble, ya estamos llegando a fin de año. Ya estamos en la recta final. Y de este culto de doctrina para la vida, pues con este finalizamos este año, porque ya el siguiente jueves es jueves 25 de diciembre, que no va a haber culto, y el siguiente sería el jueves 1 de enero, que no va a haber culto. O sea que retornamos hasta el jueves, ¿qué fecha sería? 8 de enero, ¿verdad? El jueves 8 de enero. Así que hoy es un buen día para darle gracias al Señor, porque viendo en retrospectiva, el Señor nos ha permitido durante este año disfrutar de este culto de doctrina para la vida. Inicialmente estuvimos con el libro de Oseas, estuvimos varios meses con el libro de Oseas, y mientras estábamos disfrutando de doctrina para la vida con el libro de Oseas, también disfrutábamos de los cultos con gracia que estaba coordinando un equipo, y el hermano Franklin era parte de él. Y también eran cultos de mucha bendición, pero el Señor nos puso la idea, bueno, en el corazón, en la mente del pastor e igual los hermanos que lo apoyamos, de que mejor unificáramos los cultos. Y realmente creo que ha sido de mucha bendición. La decisión que tomó el pastor fue retornar al modelo original. Así se hacía originalmente en nuestra iglesia, se tenía el culto de doctrina para la vida y luego el culto de oración. Y hemos encontrado bendición también en esta actividad, ¿verdad? El Señor ha sido muy, muy misericordioso, generoso, y ha sido puro amor con nosotros porque hemos aprendido. Hay algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, que el que se para acá en un púlpito para dar una lección o una exhortación o un mensaje, está aprendiendo igual que ustedes. El hecho que yo me pare acá y les hable sobre estos temas, me haya preparado para esto, me ha servido a mí para aprender, para crecer, para estar con ustedes creciendo juntos, hermanos. Todo lo que vamos a tocar hoy
Va a ser un aprendizaje para todos los que estamos acá. Y hay otra cosa que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Cuando una persona está parada en un púlpito, no está señalando o predicando para hacer sentir mal a los demás, sino que simplemente está mostrando lo que la palabra de Dios dice respecto a ciertos temas, pero también esos mismos temas que le competen a las personas que están sentadas frente al predicador, le competen al mismo predicador. O sea, el impacto y la exhortación es para todos nosotros, hermanos, y eso es lo bonito de la palabra de Dios. La palabra de Dios sirve para que todos los que nos expongamos a ella podamos obtener un fruto de esa conexión que tenemos con la palabra de Dios. Así que hay que agradecerle al Señor, hermanos, porque nos permite estar acá, porque nos ha permitido durante este año estar acá creciendo juntos, aprendiendo, compartiendo nuestras peticiones de oración y conviviendo con los hermanos, que eso es una de las partes más especiales de este culto. Y, y bueno, ¿qué nos queda? Agradecerle al Señor y pensar, el próximo año vamos a continuar y vamos no solamente a aprovechar esto nosotros, sino que esforcémonos por traer también a alguien más, ¿verdad? Para que reciba también el beneficio de estar acá en coinonía, compartiendo entre los hermanos. Vamos a orar, hermanos, les pido ponerse en pie, vamos a agradecerle al Señor por, por todas las bendiciones de este año en este culto de doctrina para la vida y de oración. Y así creo yo que podemos comenzar entonces con el mensaje de hoy. Vamos a orar. Padre, reconocemos tu amor, reconocemos tu fidelidad, tu misericordia, tu grandeza, Señor, y sobre todo tu delicadeza para poder tratar con nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta iglesia durante todo este año. Gracias porque has permitido que este culto de doctrina para la vida y oración sea una realidad, Señor. Que este culto sea de mucha bendición para todos los que participamos en él, en todas las actividades que conllevan estos cultos, Señor. Gracias. Gracias porque este año ha sido un año de crecimiento para nosotros. Porque hemos podido ver, Señor, quién eres tú a través de tu palabra y porque hemos podido compartir con los hermanos acá, Señor, tal como tú lo ordenas. Y ese amor fraterno que solo puede venir de ti, Señor, ha ido floreciendo en nuestros corazones. Y eso es un motivo para estar regocijándonos el día de hoy y agradeciéndote. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de este culto. Ayúdanos a que tu palabra cause, Señor, ese efecto que tú deseas que produzca en nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, el mensaje de este momento. Guíanos, ilumínanos, auxílianos, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado estudiando la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, o como popularmente mucha gente lo conoce, el libro de los Romanos. En este libro hay un énfasis muy grande en un tema particular y ese tema es la justicia de Dios. Cuando empezamos en la introducción de este estudio, hablamos mucho sobre ese tema, que la justicia de Dios está plasmada ahí desde el inicio hasta el final de esta carta. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería dejar claros muchos temas doctrinales, digámoslo así, los temas doctrinales fundamentales para que la iglesia de Roma pudiera dar fruto, pudiera crecer y dar fruto. Entonces, dentro de esos temas, el apóstol empezó tocando, su posición frente a Dios, empezó dándole todo el realce que representa el nombre del Señor Jesucristo y también atribuyéndole al Señor lo que había que atribuirle a Él, que la salvación
viene de sus manos, que la justicia es de Dios y que es Dios quien nos la cede a nosotros por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Todo eso el apóstol Pablo lo empieza a tocar desde el inicio de la epístola y a medida va argumentando, entonces vamos viendo cómo la justicia, ese término, está bien ligado a todo lo que él está enseñando. En el versículo 17, antes de introducir el tema en el que estamos, cuando estamos hablando de la culpabilidad del hombre, ¿verdad? En el versículo 17 él hizo, como decir, una aclaración, una argumentación que nos puede servir para que cuando entremos, o que nos ha servido, mejor dicho, que para que cuando entramos en este estudio de la culpabilidad del hombre, sepamos que no todo está perdido, sino que por medio de la fe en el Señor Jesucristo nosotros podemos ser justificados. Y asimismo sucedió, estoy seguro, con los hermanos de Roma, cuando antes de entrar a este tema duro de la ira de Dios y de la condición del hombre pecador, el apóstol Pablo ya les había puesto en la mesa el tema de la justicia por medio de la fe. Entonces, eso nos sirve a nosotros como un aliciente para que podamos entender que de lo que estamos hablando y de la condición de perdición y de depravación de la humanidad que estamos hablando, el Señor nos puede liberar o nos ha liberado ya. Que espero yo que todos ya estemos liberados de esa condición, ¿verdad? Entonces, el apóstol en el versículo 17 les dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Al inicio había aclarado lo que era el Evangelio, hemos hablado también acá lo que representa el Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo, el Mesías prometido, vino al mundo y efectuó el pago en la cruz del Calvario para poder salvar a la humanidad. El apóstol entonces dice, ese Evangelio es la justicia de Dios que se ha revelado a la humanidad. Y entonces luego empieza a tocar ya el tema de la justicia de Dios mediante su ira. Y fue cuando empezamos nosotros a estudiar desde el versículo 18 hasta el 27 que llegamos la semana anterior, ¿verdad? Hemos visto que la justicia de Dios se aplica a todo aquel que transgrede las ordenanzas de Dios, lo establecido por Dios. Pero también, previamente a eso, pudimos ver que Dios puede a nosotros librarnos de su ira por medio de la justicia que Él nos imputa si nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo este tema enfocándonos en la condición del hombre pecador, ese hombre que le ha dado la espalda a Dios, ese hombre que es acreedor de la ira de Dios, no porque Dios sea injusto, no porque Dios lo quiera castigar, no porque Dios es selectivo y selecciona a unos y descarta a otros. Dios no descarta a nadie. Quien se descarta solo es el ser humano que es pecador, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando. Cuando pudimos ver, recuerdan que las personas son las que por su propio gusto rechazan a Dios. A pesar de que Dios se ha revelado inequívocamente a través de la creación, Él se ha revelado a la humanidad a través de su palabra. Él nos ha dado su palabra. A través de Él mismo, Dios mismo encarnado por medio del Señor Jesucristo, o también a través de la predicación del Evangelio, se nos revela el Señor. Hemos podido ver que la gente rechaza persistentemente al Señor. Están condenados, impotentes y desesperados, apartados de Él cuando están en esa condición de rechazo.
El jueves pasado vimos que en el versículo 27, que Pablo habla de la retribución debida a su extravío. O sea, cuando una persona está extraviada, va a recibir una retribución a su extravío. Y el apóstol se refería previo a esta declaración de que las personas van a recibir una retribución a su extravío. El apóstol estaba hablando de pecados graves. Recuerdan que hablamos de pecados de inmoralidad sexual. Pero previo a eso, el apóstol Pablo también ha estado hablando de pecado de idolatría. Recuerdan que hemos hablado de eso, de la idolatría. Hemos hablado también de la autoelevación, cuando el ser humano se coloca en el lugar que le corresponde a Dios. Hemos hablado de la impiedad y la inmoralidad en todo sentido. La impiedad es darle la espalda a Dios y la inmoralidad es romper todos los esquemas morales que tienen que ver con la ética de Dios. El apóstol Pablo ha tocado todos esos temas y hemos llegado a este punto donde él dice que estas personas que están en esa condición van a recibir su retribución, una retribución que se la merecen a causa de su extravío, o sea, de vivir en esa condición, extraviados. Y ahora vamos con el versículo 28, que es el que vamos a estudiar hoy. Lo tienen en sus Biblias, hermanos, o en el material que se les dio. Si quieren, acompáñenme a leerlo. Versículo 28, estamos en Romanos 1. Lo tienen ya, ¿verdad? Dice, leámoslo, hermanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como pueden ver, el versículo anterior hablaba de que estas personas en esa condición de rebeldía, de darle la espalda a Dios, de actuar bajo sus propias pasiones inmorales, estas personas van a recibir retribución conforme al pecado que ellos están haciendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, a ellos no les importó Dios, no tomaron en cuenta a Dios para comportarse tal como se comportan de una manera extraviada, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Seguimos avanzando entonces en este estudio de la epístola a los Romanos, específicamente el capítulo 3 de este libro, en donde se está hablando de la universalidad del pecado. Y el punto en el que nosotros hemos estado desde la semana anterior y el día de hoy es esta afirmación que hace el pastor Evis Luis Carballosa en su exégesis a la epístola de Romanos, que dice que Dios es justo al manifestar su ira porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Hemos podido ver entonces en el desarrollo de estos versículos cómo el hombre se ha corrompido en ambos sentidos, moral y espiritualmente, comportándose. ¿Se acuerdan que en cierto versículo nosotros vimos que el hombre prácticamente se estaba comportando como un animal en base a los instintos animales, sin el razonamiento que Dios le ha provisto para entender las cosas de Dios, porque le han dado la espalda a Dios? El hombre ha ejecutado todo tipo de pecados, tanto de índole moral como de índole espiritual también. Cuando están negando a Dios, cuando están ensoberbecidos y reconociéndose ellos como el ser para adorar, están afectando o están afrentando espiritualmente su vida. Entonces, empecemos a ver lo que significa este versículo 28. Al inicio comienza diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios.
Esta frase, hermanos, describe elocuentemente el hecho de que el hombre de manera voluntaria ha decidido rechazar a Dios. Qué delicado eso, ¿verdad? Porque muchos podríamos decir, no, yo creo que es por ignorancia, es que nunca han escuchado la palabra de Dios, es que de repente no les ha predicado alguien con el mensaje correcto o han escuchado verdades a medias y por eso es que andan extraviados, por eso es que le dan la espalda a Dios. Pero no es eso lo que Dios dice, no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta epístola a los romanos. ¿Se acuerdan cuando vimos que el hombre no tiene excusa? Que la palabra dice eso. El hombre no tiene excusa de decir no hay Dios. El hombre no tiene excusa para no poder comprender que hay un Dios a quien hay que respetar y a quien hay que adorar. Porque Dios se ha manifestado al hombre, tanto en su interior como por medio de su creación y de cosas visibles y palpables. Entonces, cuando dice este texto 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, se está refiriendo a esa condición. El hombre de manera voluntaria ha decidido rechazar a Dios. Nadie lo ha obligado. Después de haber probado a Dios, el hombre se apartó de él firme y voluntariamente. O sea, nadie me conmueve, nadie me mueve de acá. Yo estoy firme en mi postura y le doy la espalda a Dios. Esa es la condición, eso es lo que está tratando de explicarnos acá el pastor Carballosa respecto a esta declaración que dice el versículo 28 de Romanos. El hombre está en esa posición. Nadie me mueve de acá. Yo pienso y quiero hacer lo que a mí me plazca y voluntariamente rechazo a Dios y rechazo lo que Dios me propone en su palabra. Esa es la condición del hombre que le da la espalda a Dios. Y de esos hombres está hablando acá el apóstol Pablo. Y sigue diciendo ahora en el versículo 28, después de que dijo que, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahora viene la retribución. ¿Se acuerdan que el versículo 27 hablaba de una retribución? Bueno, ahora viene la retribución. Dios los entregó a una mente reprobada. Esa es la retribución. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les importó Dios, le dieron la espalda a Dios, se mantuvieron firmes en sus posturas y rechazaron voluntariamente a Dios. Entonces dice el apóstol, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Esa palabra entregó, ¿se acuerdan que el apóstol la ha utilizado ya en otros versículos y hemos hablado de ella en el versículo 24 y el versículo 26? Es el mismo término que viene del mismo verbo que es paredoken, y ese verbo sugiere ese acto judicial de Dios, o sea, la aplicación de ese juicio de Dios, esa retribución que Dios le está dando al hombre por causa de su condición, de su desobediencia, de su rechazo. ¿Cuál es ese juicio de Dios? Que Dios los entrega. Esa es la retribución. Dios los entrega a ellos mismos, a que en su mente pervertida ellos se corrompan y ellos actúen ya ahora sin la contemplación de Dios. El Dios soberano, de manera judicial, abandona al hombre rebelde y pecador en su condición de depravación y corrupción moral y espiritual. La capacidad mental del hombre está entenebrecida por el pecado, de modo que los pensamientos del hombre se proyectan por caminos totalmente diferentes a los caminos de Dios. Esa es la realidad, eso es lo que sucede con el hombre cuando
se revela a Dios, cuando adopta esa postura de que voluntariamente le da la espalda a Dios, sabiendo que hay un Dios, entendiendo plenamente que existe un Dios y que ese Dios ha trazado lineamientos para el beneficio de la humanidad y para el beneficio de nuestra relación con Él. Pero aún así, este hombre le da la espalda voluntariamente a Dios. Entonces recibe la retribución. ¿Cuál es la retribución de Dios? El abandono. Dios los entrega ya a sus pasiones, a sus vicios y a sus formas de actuar. Cuando elegimos voluntariamente cambiar la gloria de Dios y la verdad de Dios por mentiras, como también por adorar ídolos o cosas creadas por el Creador, o por realizar todo tipo de actos inmorales, Dios nos da lo que desea nuestro corazón. O sea, esa es la retribución. Caemos cada vez más profundamente en una decadencia moral. Es un aspecto de la espiral descendente. Imagínense una espiral descendente. Vamos descendiendo en forma de espiral, vamos para abajo, de esa condición de la mente reprobada que tiene una persona. La palabra reprobada en el griego significa moralmente censurable o depravada o sin valor o despreciable. Imagínense una mente, pongámosle estos calificativos. Una mente moralmente censurable, o sea, cuando dice moralmente censurable es que se le puede señalar por los pecados que está cometiendo. Una mente depravada, una mente sin valor, despreciable. También se traduce alternativamente en algunas versiones de la Biblia como, en vez de decir una mente reprobada, como una mente depravada, o también como tontos razonamientos, y también como depravación mental. Esa es la condición, esa es la retribución que consigue el hombre que le da la espalda a Dios. ¿Y para qué el hombre queda en esa condición? Cuando el Señor lo entrega a sus pasiones, lo entrega a sus vicios, lo entrega a sus pecados, lo entrega a su soberbia. ¿Qué sucede? Esos hombres hacen cosas que no convienen. Es la tercera parte de este texto 28. La condición pecaminosa del hombre hace que él practique no las cosas moralmente propias y congruentes a la ética divina, sino todo lo que ofende la santidad de Dios. Eso es lo que practica una persona en la condición de la que estamos hablando, de depravación moral y espiritual. Esa persona que ya Dios los entregó a que ellos vivan como quieran vivir. Es culpa de Dios eso, hermano. Es injusticia de parte de Dios que Dios les dé esa retribución a estas personas. ¿O es porque estas personas se lo merecen? Se lo merecen. Ahora quiero hacer una pausa acá. Hermanos, y antes de venir al Señor, ¿en qué condición estábamos nosotros? Antes de venir al Señor, ¿en qué condición nos encontró el Señor? Exactamente en esa condición, perdidos, depravación total en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos rescató y nos trajo a Él. Esa es la condición del hombre perdido, del hombre pecador, del hombre que le ha dado la espalda a Dios. Pero antes, recuerdan el versículo 17, el apóstol
Pablo había hablado sobre que podíamos también poseer la justicia de Dios, o sea, ser justificados por Dios por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Estoy seguro que todos los que estamos acá sabemos quién es el Señor Jesucristo. Sabemos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entendemos que el Señor Jesucristo era la única posibilidad que nosotros teníamos para encontrar paz con Dios. Y por eso es que hemos podido salir de esta condición, retroceder o resurgir de esa espiral del que hablamos, esa espiral que íbamos hacia lo profundo. Hemos podido retroceder, subir nuevamente por causa de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no por nuestras buenas obras, no porque nosotros un día decidimos buscar a Cristo. Fue el Señor quien nos trajo hacia Él. Fue el Señor quien hizo toda la obra en la cruz del Calvario para salvarnos. Y es el Señor quien nos tiene hoy acá. Y a Él tenemos que darle toda la honra y la gloria. Así como dijo el material de edificación del propósito del hombre, el propósito de la vida. ¿Cuál es? Honrar a Dios, darle la gloria a Dios. Hermanos, nosotros podemos descansar, los que realmente entendemos que hemos creído en el Señor y que Él nos ha salvado. Podemos descansar en esa esperanza de la que habla el apóstol Pedro, una esperanza viva de que un día vamos a recibir una recompensa en el cielo, una herencia inmarcesible, no se marchita, incorruptible, no se deteriora nunca, incontaminada, o sea, una herencia pura, santa, de la mano de Dios. Esa es la condición contraria a este hombre del cual estamos hablando, y espero yo que todos estemos en esa condición ya. Y si no es así, hoy es el día para que nosotros podamos ir al Señor y decirle: Señor, estoy cansado de vivir en esa espiral descendente, ahora quiero resurgir como una nueva criatura, pero porque tú me salves, Señor, me saques de ahí y me des la fuerza y me des la capacidad de ser esa persona que puedo ser contigo, porque he entendido que sin ti lo que soy es una persona depravada, condenada y sin esperanza, pero contigo soy una persona nueva, con esperanza de que un día gozaré de estar en tu presencia. Dios ha dado a los seres humanos pruebas de su existencia. El Señor, si nosotros vemos en Eclesiastés 3:11, el Señor dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, nuestra mente finita no nos permite entender lo que realmente representa la obra de Dios. Pero sí, el Señor nos ha dado la capacidad, y esto es lo que nosotros tenemos que destacar acá. El Señor nos ha dado la capacidad de entender que hay una eternidad. Todos los seres humanos estamos dotados de esa capacidad. Así que no hay tales de que yo no creo en Dios porque no tengo pruebas de Dios. Esa gente que dice: yo soy ateo. Y cuando tiene un accidente, lo primero que dicen: Señor, ayúdame, sálvame. Cuando está enfermo, cuando tiene una dificultad, ahí sí se acordaron de un Dios. ¿Y por qué se acuerdan de Dios? Porque en medio de la idolatría de Roma y de Grecia, había un lugar al que se le llama el Partenón, que era un lugar donde es un templo donde tenían, digamos que nichos o cubículos, así, nichos donde tenían cada uno de sus ídolos, de los diversos dioses. Pero ¿por qué esta gente, en medio de esa irracionalidad de adorar a la creación y no al Dios verdadero, dejó un nicho vacío donde decía: el Dios invisible?
el Dios que no tiene nombre, porque ellos entendían que sí había un Dios, que sí existía ese Dios que les había dotado de conciencia, ese Dios que les había dotado de la capacidad de entender que hay una eternidad. Pero ellos estaban, adelante, ellos estaban ensoberbecidos y enceguecidos por el pecado, queriendo adorar a la criatura y no adorando al Creador. Dios nos ha dotado internamente de la capacidad de creer en Él y de entenderlo y de saber que hay algo después de esta vida. Pero también Dios, de manera visible, nos ha permitido entender quién es Él, y por medio de cosas palpables y de actos divinos podemos saber quién es Dios, y lo hemos estudiado. Solo retrocedamos al versículo 20 de este capítulo 1 cuando dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos esos hombres que viven en esa espiral descendente de depravación, más depravación, más depravación, pecado, más pecado, más pecado, porque un pecado lo lleva a hacer otro pecado y así va esa cadena de depravación. Todos ellos no tienen excusa. Ellos saben que un día tendrán que dar cuentas. Todos nosotros sabemos que un día tendremos que dar cuentas. Entonces, ¿qué es lo que nos compete? Correr, hermanos, correr a la cruz de Cristo, correr a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Entiendo que yo no tengo capacidad de salvarme ni de salir de ese hoyo donde me ha llevado el pecado, pero que tú sí me puedes sacar de ahí. Lo entiendo, Señor, porque en tu palabra está. Entiendo, Señor, que la justicia está en tus manos y que tú puedes proveerme esa justicia para poder encontrar salvación, para poder descansar en esa esperanza de que un día estaré contigo por la eternidad. Eso es lo que le compete al hombre. En conclusión, hermanos, el apóstol Pablo afirma que una mente reprobada lleva a las personas a practicar toda clase de pecados, por lo que esa mente reprobada, esa mente infructuosa, no le permite discernir entre lo bueno, lo justo, lo moral y lo ético. Por eso es que el pecador que está bien metido en el fango del pecado, trata siempre de justificar su pecado. Hay unos que dicen que tienen vicios porque su papá lo maltrataba. Esa es la justificación del pecado, pero la verdad es que él es vicioso porque él quiere ser vicioso. Hay otros que dicen que roban porque no tienen trabajo. Él roba porque quiere robar, no es porque no tiene trabajo. Y así sucesivamente. O sea, la mente reprobada trata de convencer al pecador de que está actuando bien, pero su corazón le indica: estoy mal. Y por eso nunca tienen paz en su corazón. Al manifestar su ira, el Señor es justo, porque los hombres se han corrompido moral y espiritualmente. Así que cuando alguien venga a usted y le diga: yo no puedo creer en un Dios que dice que es amor y que va a mandar al infierno a un montón de personas, usted le dice, usted le tiene que responder, mejor dicho: Dios es amor y ha mostrado el más grande amor que se puede mostrar, enviando a su Hijo a morir por todos los pecadores.
Pero los que van al infierno, los que van a recibir la justa ira de Dios, no es porque Dios los envía ahí, es porque ellos decidieron ir ahí. Ellos han decidido darle la espalda a Dios, estar firmes en sus posturas y darle la espalda a Dios. No es Dios quien los envía ahí. Son ellos que se exponen a recibir la justa ira de Dios por causa de su rebeldía. Con esto finalizamos, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites entender que a pesar de nuestra condición, tenemos esperanza en ti, Señor. Tú nos puedes dotar de tu justicia y nos puedes rescatar de ese hoyo, nos puedes limpiar de ese fango cenagoso que nos cubre por causa del pecado. Ayúdanos, Señor, danos fortaleza, ayúdanos a estar firmes, ayúdanos a crecer en tu palabra y a crecer en fe. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tu obra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, qué hermoso estudio, va. Yo sé que hemos aprendido, hermano. Así que vamos a preparar nuestros corazones, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al culto de oración, hermano. Así que eh, también los hermanos que están ahí conectados, nos, que ayuden, ¿va? Que nos ayuden, también que pongan en sus manos del Señor sus propósitos, sus oraciones. Y vamos a pasar al primer segmento, ¿verdad? Que es tiempo de oración personal. Así que lo puede hacer ahí, sentado, de rodillas, de pie, y dediquemos este tiempo al Señor a darle honra y gloria por todo lo que Él nos da. A segmento de oración en grupos de 3, ¿verdad? Para que también los hermanos que están ahí conectados también pueden hacer eso en sus casas. Grupos de 3, hombres con caballeros y damas con damas. Damos un tiempo también para estas oraciones. Amén, hermanos. Vamos a buscar nuestros lugares, hermanos, después de esta preciosa oración, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos al primer segmento de oraciones con propósito que tiene nuestra iglesia, ¿verdad? Así que voy a llamar a nuestro hermano Emigdio que nos trae las oraciones del primer segmento. Hermanos, oremos al Señor en esta noche para que ese tiempo, los 24 de diciembre, hermanos, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, lo entendemos. Sabemos por qué celebramos el 24 de diciembre. Y una cosa quiero decirles. La historia anterior, no por experiencia, quiero decirles que gracias a Dios, en este tiempo para mí ha sido un tiempo muy sagrado. Desde niño me ha encantado estar en la iglesia, pero he venido observando desde hace mucho tiempo que aún hermanos, jóvenes y adultos son absorbidos en este tiempo al mundo. Después que regresan, después que pasó el 24 de diciembre y pasó el 31, algunos no regresan, allá regresan después de allá por Semana Santa, porque el mundo se lo llevó. Yo creo, hermanos, que debemos de orar por cada uno de nosotros, porque estos tiempos más bien son peligrosos, peligrosos.
el mundo quiere absorbernos. Y vamos a orar, hermanos, para que estos cultos de 24 y el 31 de diciembre, el Señor nos dé el ánimo, de veras el ánimo y el entusiasmo de estar en su casa, alabando el nombre de Dios. Señor, gracias te damos, porque eres tan bueno, Padre. Porque desde ese tiempo en que tú, Señor, viniste a esta tierra, naciste y hemos venido celebrando hace ya más de 2000 años este tiempo. Que cada uno de nosotros, Señor, sepamos que es el tiempo más importante donde debemos de estar alabando el nombre tuyo, Padre. Que en cada uno de nuestros corazones exista el deseo de cada día, que haya alegría de veras por ese gran día, Señor, de tu nacimiento. Quizás no sea tan exacto ese tiempo, pero ya quedó establecido de celebrar ese tiempo cuando tú, Señor, naciste y anduviste por toda esta tierra, trayendo el mensaje y la paz y salvación. Pedimos, Señor, que también por ese, el último día del año, que también se celebra, pedimos, Padre, que todos los planes que están puestos en el programa sean ya llevados a cabo con tu bendición. Animamos, Padre, a nuestros hermanos y que tu Santo Espíritu, Señor, les haga sentir el deseo, pero el deseo, la alegría de estar aquí en tu casa. Que en vez de darte la espalda a ti, Señor, denle la espalda al mundo. Puedan estar aquí, Señor. Gracias. También vamos a orar, hermanos, por todos los siervos de nuestra iglesia, por los que Dios dé discernimiento y disciplina constante para llevar a cabo lo que el Señor les ha encomendado. Padre, oramos también, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú, Señor, les has escogido, les has llamado para servirte, para traer, Señor, el deseo cada día de venir y servir a ti, Señor, en tu casa. Pedimos, Señor, que des sabiduría, que des inteligencia, que con disciplina, Señor, se puedan hacer las cosas con puntualidad, con el deseo que a quien estamos, Señor, dando honor, es a ti, Padre. Pedimos, Padre, que de veras nos encomendemos y pongamos en tus manos todo lo que deseamos hacer durante quizás el tiempo que termina de este año y luego iniciar el próximo año. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a continuar y vamos a orar por las ofrendas, ¿verdad? Así que le pedimos al hermano que esté listo para recoger las ofrendas, ¿verdad? Así que, hermanos, los hermanos también que están conectados, que nos ayuden en oración. Oremos, Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria a ti. Y hoy venimos con un corazón contento, Padre, a dar nuestras ofrendas y diezmos. Señor,
Gracias porque nos has dado salud, nos has dado fuerza, nos has dado energía, Señor. Gracias porque nos has dado trabajo, Señor. Y te pedimos también por los hermanos que aún no tienen trabajo, que tú les proveas, Señor. Padre, gracias porque hemos disfrutado de todo lo que tú nos das. Y hoy venimos a dar con amor nuestras ofrendas y diezmos. Señor, recíbelas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, también hay un momento para dar una gratitud, una acción de gracias, así que el micrófono está abierto. Vamos a ver. ¿Algún hermano? Hermano Jorge. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendice. Quiero dar gloria y honra por sobre todo al Señor porque hoy nos gozamos en familia. Hace unos días, si mal no recuerdo, hace unos 2 jueves, orábamos en aquella esquina con el hermano Onan y con el hermano Yafet respecto de una situación de una sobrina, una sobrinita, más específicamente una nieta de una prima hermana. Es familiar mía. Es una niñita de 13 años que sufrió un accidente hace unos 15 días, si mal no recuerdo. Cayó agua caliente abundante en uno de sus brazos, de tal forma que fue a dar de inicio al Hospital Escuela y luego a Fundaniquem en el Hospital María. Y allá, por razón de su dolor, tuvo que ser inducido, la indujeron a coma. Y pues una gran angustia todos estos días en la familia, pero no puedo decir que el Señor es increíble porque eso no aplica para nosotros como hijos de Él, pero vaya que es tremenda su misericordia y la forma en que hace las cosas. Se dice que Él obra de una y mil maneras, pero lo que hizo en breve, en un tiempo récord, debido a la oración constante de entre todos nosotros, él puso su mano en el asunto y les cuento que ando con un gozo tremendo a raíz de eso porque me dio la noticia a mi prima hermana, de hecho estoy viviendo donde ella, resulta que la niña ayer me dio esa noticia y para honra y gloria de mi padre, mañana va a ser dada de alta. Y solo él pudo haberlo hecho después de que casi muere la niña. Así que honra y gloria a él por siempre. Amén, hermano. Qué bendición, va. Gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. También, hermanos, vamos a orar por el segundo segmento de oraciones con propósito y les pido por favor ponerse en pie y a los hermanos también que nos ayuden, que nos acompañen en oración. Vamos a orar por la construcción del templo y también, ¿verdad? Vamos a orar por la proyección del próximo año, ¿verdad? Así como todos nos formulamos metas, propósitos, así que todo puesto en las manos del Señor. Así que oremos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes en el mejor lugar. Gracias, Señor, porque estamos contentos, estamos alegres, Señor, porque hemos visto la construcción del templo. Padre, todo este año tú nos has ayudado. Ni sabemos de dónde ha salido todo ese dinero, Padre, que se ha invertido ahí. Gracias por cada hermano que ha donado, que ha dado sus ofrendas, sus diezmos, Señor. Gracias porque tú has seguido esta construcción, Señor. Te pedimos, Padre, que continuemos este año, que esto que se ha proyectado para este año se termine, Señor, y que el próximo año podamos terminar este templo. Padre, gracias porque nos has dado tantas actividades que hemos hecho para lograr tener recursos y para la construcción. Señor, esto te lo agradecemos grandemente, Padre.
También venimos a ponerte, Padre, en tus manos los propósitos que tengamos para el próximo año. Sabemos, Señor, que cada inicio de año ponemos metas y todo en tus manos. Pero hay algo importante, Señor, que tenemos que poner en tus manos, que es el convivir, el servicio a ti, Padre. Que nos llenes este corazón, Señor, para que estemos emocionados siempre aquí en tu casa, Padre. En el servicio, sirviéndote en todo lo que tú nos pongas, Señor. Padre, ponemos en tus manos desde ya todas estas con propósito, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a, ya para cerrar, nos vamos a agarrar de las manos, ¿verdad? Como siempre hacemos en el culto, y vamos a llamar a nuestro hermano que tiene un himno, ¿verdad? Y posteriormente vamos a despedir y orar, ¿verdad? Así al unísono, hermanos, vamos a entonar la doxología. Es un canto que solo tiene 3 renglones en el himnario, que lo podemos cantar sin necesidad de ver el himnario. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eterno Consolador, unidos todos alabar. Amén. Así de la mano, hermanos, vamos a orar para despedir y orar también por lo que es el plan 1+1 y también con los propósitos, ¿verdad? Así que ahí, tomados de la mano, oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este culto maravilloso. Gracias, Señor, porque hemos podido honrarte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque pudimos haber escuchado todas las acciones de gracias. Todas esas oraciones, Señor, que han sido cumplidas, Padre. Y hoy venimos, Señor, a poner en tus manos el plan 1+1, Señor. Sabemos que tenemos familiares, amigos, vecinos, Señor, apuntados en estas boletas, para que un día puedan estar aquí con nosotros, Señor, y poder gozar de esta vida eterna, Señor, que tú nos has dado. Padre, ponemos a cada alma que está aquí apuntada. Padre, ponemos para que puedan estar aquí, que puedan venir, Señor. También venimos y ponemos estas boletas con propósito, Señor. Que cada propósito que haya puesto un hermano ahí sea cumplida, Señor, según tu voluntad. Pero sobre todo, Padre, confiando en ti, confiando en lo que tú nos das cada día, Señor. Padre, y te venimos y decimos hoy, Padre, que nos ayudes este año que está por finalizar y el que viene, Señor. Que estemos más comprometidos en nuestra iglesia, Señor, en el servicio, sirviéndote, Padre. Padre, ponemos en tus manos, Padre, nuestras vidas. Y llévanos con bien, Señor, a nuestras casas, Señor. Y que podamos estar aquí presentes el domingo y estas fechas de fin de año, Señor, de Navidad y fin de año, que podamos estar aquí para honrar y glorificar tu santo nombre. También, Señor, ponemos en tus manos los enfermos de nuestra iglesia, los que están en esa cadena de oración, Señor, los ponemos por nombre, Señor. Restaura su salud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, llévanos con bien a nuestras casas. Padre, y deseamos estar aquí siempre, Padre, cada día, orando y glorificando tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y
que nos podemos ver aquí el jueves, el domingo, ¿verdad? Domingo en el culto de dominical.